dice razonablemente que tenemos deberes directos con, digamos, briznas individuales de hierba, papas o células de cáncer. No obstante, todas están vivas, dice, y así todas deberían merecer deberes directos, ya que todas tienen valor intrínseco, dice Reagan. En mi opinión, aquí Reagan no está tratando de entender a Schweitzer, sino más bien de ridiculizar su posición. Practicando el llamado espíritu de rescate, como lo llama mi colega Carlos Pereira, habría que decir que la reverencia directa por los seres vivos no implica la reverencia directa por partes de los seres vivos en cuanto a partes de estos. Muy a mi pesar, la reverencia directa por el ser vivo que soy yo no incluye la reverencia directa por mis uñas o por los pelos de mi cabeza. Tampoco incluye la reverencia por los seres vivos que agreden mi organismo, pues todos los organismos contamos con la legítima e innata capacidad de defendernos de otros seres vivos cuando actúan en calidad de agresores de nuestra integridad o de nuestra existencia. En tercer lugar, hace falta, comenta Reagan, distinguir entre los seres vivos que merecen consideración moral directa y los que no la merecen. Pero entonces, continúa Reagan, no solo necesitamos una forma de distinguir entre ambos, sino que, aún más importante, tendremos que abandonar la visión de que estar vivo es una condición suficiente para tener valor intrínseco. Me parece que dicha dificultad puede ser salvada distinguiendo, como lo dije ya, entre los animales vivos como entidades autónomas y los animales vivos y seres vivos en general que son parte de dichas entidades autónomas. Un órgano humano o de cualquier otro animal no humano, digamos por ejemplo un corazón, merece nuestra consideración moral indirecta por ser parte de un organismo autónomo, pero en sí mismo no merece su preservación si no es en relación al todo al que pertenece. Por último, partiendo de su distinción entre agentes y pacientes morales, Tom Reagan tiene una distinción muy importante. Los humanos somos agentes morales. Ser agente moral quiere decir que tenemos tanto obligaciones como derechos. Un agente moral tiene obligaciones y derechos. Distingue los agentes morales de los pacientes morales. Pacientes morales son aquellos que solo tienen derechos pero no tienen obligaciones. Por ejemplo, un bebé. Un bebé tiene solo derechos pero no tiene ninguna obligación. O un enfermo discapacitado gravemente mentalmente, ya solamente tiene derechos pero no tiene ninguna obligación. Bueno, entonces partiendo de esta distinción de Reagan entre agentes y pacientes morales, piensa que el que ambos sean similares por poseer el carácter de estar vivos no constituye una semejanza pertinente en virtud de la cual tanto agentes como pacientes morales tienen igual valor intrínseco. Es cierto que, dada la distinción de Reagan, no todo ser vivo es sujeto de una vida y por ende no todo ser vivo tiene derechos morales o jurídicos. Resulta difícil atribuir derechos prima facie a un gusano, a una araña saltarina o a una cucaracha. Pero si aplicamos el criterio de ser acreedora a empatía en virtud de nuestra semejanza por ser animales vivos, entonces también prima facie los animales vivos son acreedores a consideración moral por parte nuestra. La consideración moral acarrea deberes morales de un individuo vivo con conciencia moral hacia cualquier otro individuo vivo, aunque éste carezca de conciencia moral. He sostenido que cuando un individuo A tiene deberes morales hacia un individuo B, entonces se genera en B el derecho a reclamar por sí mismo o por vía interpósita el cumplimiento de los deberes que A ha contraído hacia B. Que dichos deberes y derechos morales adquieran el carácter de jurídicos dependerá, como hasta ahora ha dependido, de la evolución moral de la humanidad. Ahora bien, al hablar de animales vivos u organismos animales autónomos, hay que precisar que me refiero a organismos animales semovientes.
decir que se mueven, se desplazan por sí mismos, los cuales se acercan a todo aquello que contribuye a su desarrollo y se alejan de todo aquello que atenta contra su integridad física y contra la continuación de su vida o existencia. En otras palabras, tenemos una conducta aversiva frente a lo que nos amenaza y nos aproximamos a lo que nos ayuda a seguir viviendo. Si aceptamos que es moralmente relevante aplicar la regla de oro de la ética, respetando a todo animal vivo semoviente que huye de lo que amenaza su existencia de la misma manera que nosotros lo hacemos, tendremos un criterio de consideración moral más incluyente. Y al cobrar conciencia de nuestra semejanza conductual con estos otros seres, empezaremos a simpatizar con ellos en principio. Ahora bien, la simpatía hacia los animales no humanos de la que he hablado no es una simpatía visceral como la que sentimos hacia los animales carismáticos, como el oso panda, como los guacamayas, que nos lleva a simpatizar con las... será diferente de lo que, repito, no es una simpatía visceral como la que sentimos hacia los animales carismáticos, sino una simpatía racional, una simpatía humeana, de Hume, que nos lleva a simpatizar con las cucarachas, los vinagrillos y demás alimañas. Y esta simpatía es, como en Hume, un sentimiento moral. La palabra simpatía, sin embargo, no me parece muy feliz en español por las diversas connotaciones que tiene en el habla común. La palabra compasión, propuesta por Schopenhauer, es igualmente poco feliz, pues a menudo se asocia en el habla común con la sensación de lástima. Sin embargo, ambas, una con raíces griegas, simpatía, y la otra con raíces latinas, compasión, significa lo mismo, a saber, padecer con alguien, experimentar un pathos solidario. Pero a diferencia de la simpatía o la compasión viscerales, la simpatía o compasión racional provienen de la conciencia de semejanza, que es también conciencia de cercanía. Prefiero por ello la palabra empatía, que ahora es muy utilizada, que está menos contaminada por otros usos en el habla común. Permítanme una última reflexión sobre la racionalidad de la simpatía, de la compasión o de la empatía. Singer ha insistido en la importancia de tener una ética hacia los animales por la que podamos argumentar con buenas razones. De esta manera nos alejamos de una posición meramente sentimental, basada en filias, en fobias o en traumas de la vida personal de diversa índole. Esta actitud nada tiene que ver con la ética, sino solo con peculiaridades psicológicas. Pero tampoco se trata de, por no querer caer en ese extremo, irse al otro extremo, el de cultivar una fría racionalidad lo más desprovista posible de emotividad. A lo largo de la historia del pensamiento, hemos sido víctimas de diversos dualismos que hemos empezado a superar. Uno de ellos proviene, por lo menos y señaladamente, de Platón, con su metáfora de los dos caballos. Hay una escultura aquí que me acaba de enseñar Rolando, ¿sí? En metáfora de los dos caballos, la razón y la pasión, que tiran de nuestro carruaje en sentidos opuestos. Según esta imagen, la pasión solo contribuye a ofuscarnos, mientras que la razón nos ilumina. Por consiguiente, cuanto más racionales y menos sentimentales seamos, tanto mejor. Posteriormente, Hume y otros filósofos ponen el caballo de la pasión por delante y sostienen que es esta la que prepondera y guía nuestras decisiones racionales. Hay ahora una tendencia que comparto a no buscar la preponderancia de una sobre otra, la pasión sobre la razón o viceversa. No estamos partidos en dos, ni debemos buscar estarlo. De hecho, la razón está siempre coloreada por la pasión, y la pasión va acompañada de alguna justificación.
Más que pretender ser unas frías cajas racionales por un lado o un amasijo de emociones por el otro, el equilibrio está en lograr la racionalidad de nuestras pasiones y el apasionamiento de nuestras razones. Podemos hablar entonces de una pasión racional o de una razón afectiva o pasional. Los caballos del carruaje platónico no deben tirar en sentidos opuestos, sino ir siempre juntos en la misma dirección, apoyándose mutuamente. Es en este sentido que pienso que la conciencia de semejanza relevante nos lleva a sentir solidaridad moral por los otros, esos otros que comparten con nosotros el mismo hábitat, nuestro planeta, esos otros que en la feliz metáfora del Buckminster Fuller se nos asemejan en compartir el hecho de navegar en la misma nave, la nave Tierra. Gracias. Muchas gracias. Abrimos el espacio a comentarios, preguntas. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Bueno, se me hizo bastante interesante algunos de los puntos que ha plasmado durante su intervención en esta ponencia, pero sobre esta última parte, cuando habla acerca del mito del carro en el lado platónico, de esta distinción entre ese caballo pasional y el otro que es de carácter racional, etc., me parece que hay una clara alusión en el presente, en el sentido de esta clara instrumentalización de la realidad en la cual está inmersa la sociedad. Me parece que eso es un punto, un aliciente de esa deshumanización, del desinterés de una persona hacia todo lo que tenga que ver, digamos, con los animales, en el sentido de que se han convertido como una herramienta para, lejos de generar una cuestión meramente afectiva, sino como un instrumento de trabajo. Lo atribuyo mucho a la noción que se plantea en dialéctica de la ilustración, como Horkheimer y Adorno principalmente, ¿no? De que todo lo que está en la naturaleza, todo lo que pueda ser utilizable para el beneficio utilitario de la humanidad es válido. Desgraciadamente es la noción ideológica del presente y que sigue estando latente. Entonces, desarticular esa visión en el presente con todas las anomalías o maltratos que se ven en torno a la especie animal se me parece bastante complicado y creo que así es, pero al menos cuál sería, digamos, un planteamiento en la ciudadanía entre nosotros mismos como comunidad en cuanto a esta relación directamente con los animales, no de carácter mecanizado, utilitario, pragmática, sino qué podemos hacer al respecto para generar una empatía o una solidaridad entre las especies y nosotros. Sí, gracias por la pregunta. No veo mucho que tenga que ver con lo de los caballos, pero bueno, si tomamos el caballo de la razón, ¿sí?, únicamente, y olvidamos el de la pasión, podemos, esa razón nos puede llevar a instrumentalizar las cosas. Te decía hace un momento que la ética kantiana es antropocéntrica, en el sentido de que dice en una de las formulaciones del imperativo categórico que no debemos tratar la humanidad, nosotros mismos y nosotros, como un mero medio, sino siempre y al mismo tiempo como un fin en sí mismo. Los filósofos contemporáneos, en lugar de decir como un fin en sí mismo, como decía Kant, dicen, debemos darles valor intrínseco y no tratarlos como meros instrumentos. No son meros instrumentos, sino son también dignos de un respeto por ser ellos lo que son, fines en sí mismos, kantianamente hablando. Aunque Kant se revolvería en su tumba si se le dijera que los animales también deben ser tratados como fines en sí mismos y no como meros medios, porque él tenía una ética de deberes indirectos y no de deberes directos. Aunque ahora hay kantianos como Christine Korsgaard que tratan de dar una versión
y que también se dé valor intrínseco a los animales desde un punto de vista kantiano. Pero también esto se puede enfocar desde el lado, como tú mencionaste, de la escuela crítica. Hace poco asesoré una tesis de la Universidad de Guadalajara sobre el concepto de cosificación en Lukács. Entonces, desde el lado marxista, se está explorando esto, antes no se exploraba, pero ahora ya se está, a ver qué dijo Heidegger, a ver qué dijo Fulano, a ver qué dijo Sutano, a ver qué dijo Derrida, ¿no? Entonces, en la escuela crítica también hay elementos para rescatar esta idea a favor de los animales no humanos como seres que no deben ser cosificados. Entonces, esta cultura instrumentalista en la que vivimos va hacia la cosificación de todo lo que es objeto, que no es humano en el sentido elitista de la palabra. Gracias por la Tenemos tiempo para más comentarios o preguntas. Bueno, pues primero, muchas gracias por la conferencia, estuvo muy interesante, un tema que creo aquí no se ha tratado mucho, al menos yo no he escuchado que aquí se aborde frecuentemente, pero pues que es de gran actualidad, pero también que es uno de los temas más difíciles quizás de abordar también. Y bueno, la pregunta es en este sentido, bueno, creo que no lo plantea tan claramente porque no le interesa ir en ese sentido en su conferencia, pero es el asunto de si entendemos la moral como un orden de normas, de máximas, de reglas que establecen tanto derechos como responsabilidades. Entonces, ¿cómo podemos entender que los animales no humanos sean parte de ese orden moral si no tienen manera de responder a ese orden normativo? Creo que un poco la solución iba, entiendo, podría ir, no sé, quisiera escucharlo, en el sentido de que son pacientes, ¿no? Pero el orden moral justamente se centra justamente en el aspecto de la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo